Vamos a arrancar, vamos a dar inicio a la clase número 2 de Biblia y aspectos culturales. Reforzando esta idea que acabamos de ver en este video, vamos a contar en la plataforma Campus Bíblico con grupos temáticos con división de grupos. Es decir, ustedes van a poder ingresar a la plataforma y guiados por su coordinadora local, van a poder participar en los foros, en los grupos que fueron asignados. ¿Sí? Esto nos va a permitir tener grupos más pequeños y de pronto entablar mejores conversaciones, mejores charlas en grupos más reducidos. ¿Sí? Entonces, este próximo foro que vamos a tener esta semana, lo vamos a hacer con esa dinámica. Cada grupo va a tener asignada una palabra para investigar, ¿sí? Es decir, hay 5 palabras y cada grupo va a tener una palabra asignada para investigar, de tal forma que pueda dedicarse a la investigación de esa palabra, va a poder mirar, curiosear, enterarse de lo que están trabajando otros grupos, enriquecerse de lo que están trabajando otros grupos, pero el llamado, la invitación es que en el grupo al cual fuiste asignado por el coordinador o la coordinadora local, puedas ingresar y hacer la tarea con tu grupo. ¿Sí? Una indicación importante, hay una indicación de cantidad de palabras máximas. Esto es importante para una dinámica de foro, que respetemos esa cantidad, porque si se excede la cantidad de palabras, se hace mucho más difícil la interacción, la revisión del material y la respuesta. ¿Sí? Entonces tratemos de manejar siempre un parámetro de entre 100 a 150 palabras por cada intervención. Bien, dicho esto, les saludo, les abrazo, les felicito por la interacción que han tenido esta semana en la plataforma, una interacción realmente muy rica. Yo estoy gratamente sorprendido de los abordajes que han salido, que han fluido a partir de los elementos culturales de sus propios contextos. Bien, vamos a comenzar recuperando un poquitito esta interacción, porque es a partir de esta interacción que vamos a potenciar, nutrir abordajes culturales, ¿sí? Abordajes que nos van a ayudar y nos van a permitir profundizar lo que estamos desarrollando. Así que empecemos con la clase número 2. Pongo esta imagen que fue compartida por una compañera de Colombia, Concepción del Carmen. Fue una imagen muy interesante que compartió. A mí personalmente me llamó mucho la atención los dibujos en los sombreros. Yo todos estos detalles los señalo porque después vamos a tener los paralelos en la Biblia. Me explico, toda la cuestión iconográfica, dibujos, vamos a tener exactamente lo mismo en la Biblia. Lo que pasa es que uno tiene que acostumbrar los ojos, tiene que adquirir la sensibilidad antropológica. Entonces, estamos llenos de imágenes, estamos llenos de dibujos, y vamos a ver más adelante que la Biblia también tiene algunos elementos iconográficos detrás de la palabra, claramente, porque el texto bíblico está en formato letra, lo que nos impide ver algunos elementos iconográficos. ¿Sí? Comienzo recuperando este comentario que nos hizo un amigo de Perú. Dice Ismael de Perú, dice: soy de una provincia de Perú llamada Piura, espero haberlo pronunciado bien. Aquí por las tardes se descansa o se duerme. Casi todo el centro de la ciudad se cierra por ir a hacer la llamada siesta, ¿no? De la tarde, en general es de 2 a 4. Bien,
y después nos habla un poquito de la chicha de Jora. Eh, a mí me pareció un comentario muy interesante, leo lo que puse, la siesta como un ritual, ¿no? Hay muchas partes de América Latina, por lo menos podríamos señalar, donde la siesta es sagrada y cierran todos los locales. Y yo lo que le señalo, en el caso de Santiago del Estero, que es una provincia de Argentina que acostumbra mucho la siesta, es que lo que determina esa cultura de la siesta, en gran manera, es la temperatura, es el clima. Y yo le dije, permitime intuir que Piura de Perú es caluroso. Y él me responde, así es, Piura es conocida como la ciudad del eterno calor. ¿Qué quiero señalar con esto? ¿Qué quiero señalar con esto? Y vamos a ver cómo aplica esto al estudio del texto bíblico. Lo que quiero señalar es que la cultura está determinada en gran manera por la geografía, por el contexto geográfico, por el relieve, por el contexto climático. Es por esta razón que avanzando hacia el desarrollo del curso, tomo este comentario que Ismael de Perú nos hace para dar un pasito más en el estudio en el estudio de la cultura bíblica. ¿Sí? En el estudio de la cultura bíblica. La cultura está altamente determinada por la geografía y sus climas y sus relieves. Es importante, ¿sí? Es importante entender un poquito de la geografía de Israel. La geografía de Israel tiene cuatro columnas principales, ejes transversales, ¿sí? Ejes transversales, claramente identificables. Les voy a mostrar lo que tenemos en esta sección, que es el primer eje transversal de la geografía de Israel, es lo que se le llama la llanura costera del Mediterráneo. Bien, a nivel del mar, este sería el mar Mediterráneo, a nivel del mar tenemos este contexto geográfico. Y lo que deviene naturalmente de este contexto es una cultura costera. ¿Me explico? Aquí podemos entonces establecer algunas conexiones en lo que le llamamos siempre cultura comparada, algunas conexiones con la cultura costera. El segundo eje es todas estas montañas. Como pueden ver, son montañas. Son montañas, para el contexto son montañas altas, no tan altas como el monte Hermón, que el monte Hermón es un pico nevado, pero son montañas altas. Según este cuadro, andaría entonces las montañas por los 1000 a 1500 metros de altura. Para nosotros, América Latina, y para el contexto andino, nos causa un poquito de ternura hablar de 1500 metros de altura, pero para el contexto de Palestina sí es una elevación importante. Bien. El tercer eje es el eje de lo que comúnmente se le llama la depresión o la llanura del Jordán. ¿Sí? Tenemos aquí en el centro el Jordán. Y ya el cuarto eje sería lo que es Transjordania. Tiene partes un poquito más bajas a nivel montañoso. En estas secciones desérticas, en esta parte donde está Basán, si se acuerda, Vacas de Basán, ¿sí? Bueno, aquí tenemos lo que es una sección un poquito más fértil, con más pasto, pero bajo, realmente es más bajo que este pico montañoso. Digamos, entonces, son, dijimos, cuatro ejes que se dan simultáneamente.
podríamos decir algunas características. Por aquí se encuentra el Monte Carmelo. En esta parte de la llanura costera del Mediterráneo, todo este eje puede medir unos 200 kilómetros, no es un terreno grande. Personalmente a mí me hace acordar mucho a Ecuador. En Ecuador se tienen muy marcadas los contextos geográficos, ¿sí? Digamos algo sobre la llanura del Jordán. Tiene una particularidad muy interesante, que si uno se encuentra en este pico montañoso de Cisjordania y baja a el valle del Jordán, va a tener una pronunciación muy, muy marcada. Incluso, fíjense, y por eso este cuadro así lo señala, eh, el, el valle del Jordán y el río Jordán se encuentra a menos 500 metros, ¿sí? A menos 500, o sea, se encuentra por debajo del nivel del mar. Es decir, que esta sección es más baja que, que el mar Mediterráneo. Son elementos que se encuentran aquí presentes. Esta parte es más desértica, estas montañas son desérticas. Ahí cuando ya baja uno, ya al sur, ya se encuentra también con mayor sequía. Y son elementos que en principio uno los toma como datos de geografía. Sin embargo, son elementos muy importantes para entender no solo la cultura, sino la teología. ¿Sí? Si uno analiza las culturas en América Latina, se va a dar cuenta que están determinadas, incluso su espiritualidad, por la relación geográfica. Si encontramos pueblos costeros, la vinculación a su Dios, a su divinidad y a su espiritualidad, se da por la fuerza del mar. Se da por la fuerza del mar. ¿Por qué? Porque es lo que le impacta a las culturas, la fuerza del mar golpeando y llamando y sonando todos los días. Sin embargo, si encontramos pueblos en las zonas montañosas, ¿qué es lo que le impacta a esos pueblos? Bueno, naturalmente lo que les impacta son las montañas. ¿Sí? Por eso tenemos en América Latina y en la cultura inca los apu, que justamente son los guardianes, son las montañas que guardan y cuidan a los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos justamente con ese fenómeno geográfico se vinculan y a partir de ahí se relacionan espiritualmente con su entorno. Recordemos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento entendió el mar como una fuerza, pero más vinculada a seres que no podía dominar. Esto es interesante porque en algunos salmos podemos ver que el Dios de la creación controla las bestias del mar. Y vemos que en el Antiguo Testamento es muy poco lo que se menciona del trabajo y abordaje del mar. Aquí vemos un desarrollo cultural hacia el Nuevo Testamento. El mar se convierte en algo mucho más transitable. Ya con Pablo, la navegación y el viaje entre lugares a través del mar Mediterráneo se convierte como algo usual, no es raro, no es extraño. Sin embargo, para la cosmovisión y para la cultura del Antiguo Testamento, el mar genera pánico, genera miedo, genera mucha incertidumbre. Veamos un ejemplo nada más para señalar esto que decimos. Fíjense, Primera de Reyes 20:23 dice, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. ¿Sí? En todo el conflicto con Siria, acá estamos
recuperando un testimonio de guerra, y pensando justamente en la estrategia, cómo abordar militarmente a los israelitas, aparece este comentario: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso nos han vencido, pero si luchamos contra ellos en la llanura, con toda seguridad venceremos. ¿Sí? El Dios de Israel es el Dios de la montaña. Bien, y toda la adoración y todo lo que será la liturgia que devenga de este Dios va a tener un clima y un contexto montañoso, ¿sí? Con sus características. El Salmo 121, ¿sí? Alzo mis ojos a los montes y pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Bien, el tema del monte, el tema del monte, el tema de la montaña y la fortaleza, y Dios que mora en un monte. Bien, va a ser importante entonces esa espiritualidad, y entender esta cuestión geográfica. Por eso, a partir del comentario de nuestro amigo y compañero Ismael de Perú, me pareció importante señalar esto, porque hay un elemento geográfico, climático, que determina muchos elementos de los que estamos nosotros abordando. Recupero otro comentario, en este caso de Victoria, de Chile. Dice: nuestra cultura chilena es muy variada, nos habla un poquito del contexto del territorio y el clima. Sin embargo, el contexto evangélico, hay un conjunto de culturas propia de nuestra nación, una forma de ser heredada de los antepasados, los que llamamos pentecostalismo. Nace en el avivamiento y nos habla un poquitito de su historia y algunas características, ¿no? En algunos casos acompañados de música de instrumentos como guitarra y mandolina. Se pueden encontrar una iglesia pentecostal desde Arica hasta Punta Arenas, en los lugares más insólitos. Y sí, yo retroalimenté este comentario diciéndole que es cierto, realmente la iglesia pentecostal chilena es muy particular. Yo he visitado un montón de veces iglesias pentecostales chilenas, y es estremecedor realmente. La música te conmueve todo. Personalmente, la fuerza de trompetas, mandolina, toda una congregación cantando. Y a mí lo que más me llama la atención y quisiera señalar de este comentario es lo siguiente. Me pareció muy valiente, osado, pero muy acertado el comentario de nuestra hermana Victoria, en el hecho de entender a este fenómeno, como cualquier otro fenómeno de fe, como un fenómeno cultural. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, y lo he podido ver en el foro, muchas veces nos preguntamos si nuestra iglesia tiene cultura, o muchas veces pensamos si el mundo tiene cultura y nuestra iglesia lo que tenemos es fe. Es decir, nuestra práctica es una práctica de fe, no es cultura, ¿no? Entonces, a partir del comentario de Victoria, reúno varias preguntas que me parece importante mover, sacudir y poner en cuestión. ¿Es la fe una práctica cultural? Pregunto. Si es una primera pregunta que nos tenemos que hacer, y la pregunta, permítanme, la pregunta la hago obviamente con mucho respeto y cariño. Yo ya se los he dicho, se los vuelvo a repetir, yo soy evangélico de quinta generación, y me encanta, y mis hijos van a ser evangélicos, y me encanta, y yo vivo por medio de mi identidad, pero a partir de esta apreciación y este análisis culturalista de Victoria sobre un movimiento cristiano, pregunto: ¿es la fe una práctica cultural? ¿Hay cultura en nuestra práctica de fe?
¿sí? Son preguntas que lanzo, que de pronto ahora en el tiempo del diálogo alguien podría contestar o repreguntar. ¿Qué implica reconocer que nuestra liturgia es cultural? ¿Hay alguna implicancia? ¿Hay otra manera de vivir la fe que no sea cultural? ¿Hay algún límite en este reconocimiento del lugar que ocupa la cultura? Esto me parece muy importante señalar, porque lo que vamos a ver es que hay distintas respuestas y a partir de distintas respuestas, distintos movimientos. Y esto no es un abordaje a la eclesiología, yo no estoy acá haciendo un estudio eclesiológico, sino un estudio netamente de interpretación de la Biblia desde el plano cultural. ¿Por qué? Porque van a haber movimientos desde lo que van a decir, no, la fe determina una cultura, y es decir, que la palabra de Dios en ese caso tiene que impactar la cultura. Si impacta la cultura, nosotros tendríamos que vivir como judíos de 1000 antes de Cristo, digámoslo de manera sumamente respetuosa, una tendencia a judaizar, pero no judaizar en la actualidad, sino un judaizar desde los parámetros, desde algunos parámetros del Antiguo Testamento. Y tendremos otras corrientes que van a decir, no, lo que el texto bíblico nos señala es un valor de fe que tendremos que contextualizar, ¿sí? Y eso no lo inventa una corriente en específico, sino que se practica en el texto bíblico. Yo ya se los mostré con Pablo, por ejemplo, cuando toma la circuncisión y dice, no, lo que hay que tomar es el significado y contextualizar, ¿sí? Contextualizar. Fíjese que eh, Pablo mismo hace ese trabajo contextualizado. Pero bueno, como les digo, a partir de estas preguntas que lanzo, que vienen en respuesta un poco a lo que la hermana nos comentaba del pentecostalismo, pregunto, ¿hay diferentes formas de vivir la fe? Y sí, claramente, porque en todas las iglesias no se toca mandolina. ¿Sí? Y naturalmente hay diferentes formas de vivir la fe. No todos usan un proyector, no todos usan un sillón reclinable, no todos usan prácticas de rodillas, no todos usan velo, etc. Entonces, la pregunta está, si todos tenemos distintas formas de practicar la fe, significa que hay un elemento cultural. Si hay un elemento cultural, ¿hasta dónde llega la fe y hasta dónde llega la cultura? Lo vamos a ver con unos ejemplos, pero esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel, su fe es cultura. Fíjense, si tienen sus Biblias por ahí, fíjense en el Salmo 137. En el Salmo 137 hay un ejemplo claro, claro. Cuando dice, nos pedían que cantáramos canciones de Sión, ¿sí? Nos pedían que cantáramos canciones de Sión. Y uno dice, bueno, canciones de Sión son canciones folclóricas, ¿sí? Son canciones folclóricas de Sión. Y retóricamente se pregunta el salmista y dice, ¿cómo vamos a cantar canciones de Dios? ¿Sí? Vuelvo a decir, nos pedían que cantáramos canciones de Sión. Y el salmista se pregunta y dice, ¿cómo vamos a cantar canciones de Sión, de Dios? ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista está igualando su cultura con su fe. ¿Por qué? Porque para él no hay otra forma de vivir su fe que no sea su cultura. ¿Me explico? Y eso nos va a pasar, porque
nosotros damos un paso y practicamos la cultura. No damos ni un paso, o sea, todo es cultural en algún sentido. Sigo avanzando un poquitito con el desarrollo de lo que estamos abordando y complejizo la pregunta, y repito, es pregunta, porque yo no estoy ni diciendo qué hay que hacer o no. Yo estoy simplemente preguntando, abriendo el debate, abriendo el análisis cultural respecto a la aplicación de la cultura y en la fe. Y voy con un paso más. Ya en este caso, bueno, los foros son públicos, ustedes han podido ver, pero en este caso ya le pedí autorización a la hermana que nos compartió este comentario porque me parece de un valor eh, admirable el análisis que hace esta hermana, es de Ecuador, y dice, mi etnia es indígena, quichua. Las costumbres que existen en esta sociedad se han ido desapareciendo o perdiendo, pues las nuevas generaciones hemos migrado a otras ciudades, siendo esta una razón fundamental por el cambio. La urbanización es uno de los fenómenos más fuertes que se está dando a nivel cultural. Los jóvenes se van de los campos y se van a la urbe, puesto que la urbe para muchos significaría el progreso, el desarrollo, etc. No obstante, menciona algunas costumbres. Fíjense las costumbres que menciona la hermana. Las personas jóvenes tenían que sacarse el sombrero a lo lejos de las personas mayores que ellos, aún sin conocerlo. Este era un símbolo de saludo, de respeto y saludo. Interesante. No existía el enamoramiento o noviazgo, pues esto era penado por la comunidad. Si encontraban a dos jóvenes conversando, los casaban, aun si estos no estaban de acuerdo. Muy interesante. La familia del novio embriagaba a los padres de la novia. Esto simbolizaba la aceptación de la boda, aun si la novia no estuviera de acuerdo. Ya empezamos a tocar un punto más sensible, y del cual de pronto podríamos dar algunos pasos analíticos. La cuestión de hombre-mujer, autoridad, superioridad, dominio, etc. Las mujeres que se casaban tenían que vivir con sus suegros durante 5 a 10 años a fin de que sirvan o aprendan de su suegra a cuidar del marido. Las mujeres se sentaban en el piso y no en las sillas a la hora de comer. Tampoco usaban cuchara. Esto eran privilegios, la silla y la cuchara solo para los hombres. Los jóvenes se casaban entre los 13 y 22 años. A veces yo iba puntual a clase y bueno, la mamá le llevaba huevos de gallina criolla, la profesora como solicitando justificación del atraso. ¿Sí? Eso podríamos aplicarlo en las clases de Zoom también, en el caso de que alguien se haya atrasado. Tengo 4 hijos que alimentar. ¿Sí? Las mujeres no se bañaban los días que menstruaban. ¿Sí? Cuando la mujer daba luz, no debía bañarse por lo menos una semana. Estas son algunas de las costumbres. Destaco este comentario porque me parece que tiene un valor testimonial tremendo, tremendo sobre costumbres que de pronto pueden ser poco ajenas a la urbanización moderna, contemporánea, por un lado, pero por otro lado el elemento que ella da testimonio de la mujer, ¿no? De la mujer y la relación con el hombre. A partir de este testimonio voy a plantear lo siguiente. Hay una división clásica en el análisis, cultural o antropológico, que es la división entre naturaleza y cultura. Más allá de que hubo cuestionamientos y críticas, yo creo que todo el tiempo se está volviendo a este binomio analíticamente, que tiene que ver con qué es natural y qué es cultural. ¿Sí? ¿Qué es natural
¿Y qué es cultural? Bien. Lévi-Strauss Lévi-Strauss se preguntó esto varias veces e intentó investigar y analizar distintas culturas para tratar de encontrar qué era natural y qué era cultural. En un momento pensó la comida, ¿no? Y dijo, bueno, podemos ver la comida, pero no, rápidamente se encontró que eh, en un contexto comen cangrejos y en otra parte del mundo comen monos, ¿sí? En un lugar como en Argentina comen vaca, a la parrilla, 3/4, pero en otro lado la vaca es sagrada. ¿Me explico? Entonces dijo, no, la comida no. Veamos. Indagó sobre las relaciones, ¿sí? Las relaciones sexuales, trabajó el tema del incesto. De pronto la prohibición del incesto podría ser algo repelido por todos. El asunto es que naturaleza lo definió como algo que es común al humano. Es decir, no puede haber un elemento distintivo de algún otro grupo colectivo, si no ya estaríamos en el contexto de cultura. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, lo biológico, aquello que es biológico, que es innato a nuestro organismo y que no puede ser de otra manera. Por eso se vuelve obligatorio, hasta incluso se vuelve normativo. Bien. La cultura ya involucra colectivos, ¿sí? Involucra coyunturas, involucra tiempos. Antes uno se vestía así y ahora se viste de otra manera. Antes la mujer, eh, antes la mujer no podía sentarse a la mesa, como señala nuestra hermana, ahora sí. ¿Eh? Es opcional en el sentido de que no determina tu vitalidad. ¿Podés tener un iPhone? Y bueno, es opcional, más allá de que lo puedas pagar o no, pero es opcional. Bien. Y es contingente. Esta palabra me parece que es una palabra clave que nos va a ayudar. Vamos a ir a otro elemento de análisis y vamos a utilizar la palabra contingente y la defino de una vez. ¿Qué es lo contingente? Lo contingente es aquello que es, pero puede ser de otra manera, eventualmente. Voy de vuelta, ¿qué es lo contingente? Aquello que es, pero puede ser de otra manera. Vamos a ver que a veces es fácil, pero a veces no es fácil identificar qué pertenece a la cultura y qué no. Yo les voy a pedir, vamos a hacer un breve ejercicio. Yo les voy a pedir que en el chat ustedes puedan poner 1, simplemente ponen 1 si es algo de naturaleza. ¿Sí? 1. Si es algo cultural, ponen 2. Por ejemplo, yo les voy a decir, una práctica como comer, ¿es 1 o es 2? ¿Ok? 1, 1, alguien puso 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, alguien puso 2, 1, 1, 1, 1. ¿Perfecto? Bueno, hasta ahí podemos parar. Yo les voy a poner otro ejemplo. Comer pescado. 1 o 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Estamos todos claros que 2, 2, 1 y 2. Sí, comer es obligatorio, comer pescado en sí, la práctica de comer pescado es cultural. Interpreto ahí
a quien puso 1 y 2. Perfecto. Complejicemos un poquitito más. Complejicemos un poquitito más. El fenómeno del liderazgo. Ustedes saben que hay algunos animales, por ejemplo, que tienen un líder de la manada. El fenómeno del liderazgo es un fenómeno en el humano natural o cultural. 1, 1, 1 y 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 2, 1 y 2. Bueno, ven que ya la discusión empieza a ser un poquitito más difícil. Ahora, especifico un poco más. El elemento del liderazgo único, es decir, una sola persona líder del colectivo humano, ¿es natural o cultural? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. A ver, ¿qué necesitamos para poder responder a esta pregunta? Lo que necesitamos es lo que hicimos en el foro temático. ¿Qué es lo que hicimos? Es conocer otras culturas. ¿Hay otras culturas, hay otros colectivos que tengan otro tipo de organización que no sea la organización única? ¿Sí? Aquí dice Carol, dice, necesitamos saber el contexto, cultura y lugar del cual hablamos. No, yo estoy hablando muy general, ¿sí? Es muy general. ¿Por qué? Si nosotros decimos naturaleza, estamos hablando del orden biológico del humano. Si yo digo cultura, lo que estoy diciendo es que ya pertenece a un constructo social, ¿sí? Esto es importante. Si yo digo cultura, digo que ya es un constructo de nuestra sociedad, sea cual sea una sociedad que encontramos en Indonesia o sea una sociedad que encontramos aquí en Perú, ¿sí? Entonces, a ver, Concepción dice, cuando me refiero a uno es porque Dios nos hizo con esa capacidad, con esa naturaleza. Bueno, ven cómo ya empieza a operar el elemento teológico, ¿sí? El elemento teológico. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? Y que va a ser una pregunta clave. ¿La Biblia fue escrita por Dios? ¿O la Biblia fue escrita por hombres inspiradas por Dios? Y acá viene la pregunta, porque es una pregunta clave que tenemos que hacernos, ¿sí? La pregunta clave es, ¿hay cultura en la Biblia? ¿Hay cultura en la Biblia? Si hay cultura en la Biblia, si hay cultura en la Biblia, no significa que esa cultura no es igual a la cultura de otros pueblos. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Igualarse a la cultura de la Biblia? ¿La cultura de la Biblia es naturaleza? ¿O la cultura de la Biblia es cultura en el sentido de que es parte de la sociedad? Nosotros dijimos al principio, Jaime Silva nos estaba diciendo, la Biblia fue escrita por hombre con el trasfondo cultural, inspirada por Dios. Sí, es justamente lo que estamos tratando de señalar, gracias Jaime. Justamente lo que estamos tratando de señalar es de que la Biblia tiene un trasfondo cultural en el sentido de que tiene una identidad cultural y que la palabra de Dios y el mensaje de Dios fue una semilla que creció en una maceta y esa maceta fue la cultura. ¿Sí? Pero el mensaje de Dios no es la maceta, sino esa semilla que germinó. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que justamente hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque yo les diría que más de alguno de ustedes, si no contextualizó en su vida, estaría en pecado. ¿Por qué? Porque han comido cerdo. Y la Biblia y la palabra de Dios en la ley y en la Torá prohíbe la ingesta de cerdo. Pero muchos hemos comido cerdo. En Ecuador es muy común la fritada y después del culto los hermanos se van a comer una fritada. ¿Me explico? Entonces, contextualizamos. No nos damos cuenta, pero contextualizamos. Entonces vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente pregunta.
Un texto, es normativo o es contingente. Pareciera ser que los textos, cuando hablamos de cultura, ¿sí? Los textos cuando hablamos de cultura, tienen un carácter normativo y tienen un carácter contingente. Esta terminología que estoy utilizando, la estoy tomando justamente de la obra de Elsa Tames, una obra que habla sobre las luchas de poder en el cristianismo primitivo, y también en algunos artículos de Ribla que ha escrito sobre algunas cuestiones que en el texto claramente son normativos, y algunas cuestiones que son contingentes. Las cuestiones normativas básicamente son cuestiones que más responden a la semilla, como, como voz de Dios, ¿sí? Para la trascendencia humana. ¿Bien? Lo contingente más es la maceta. ¿Sí? Estoy usando esa metáfora porque me parece que es una metáfora clara. No es lo mismo la semilla que la maceta. Bien, no es lo mismo la semilla que la maceta. El mensaje de Dios se insertó en una maceta que es la cultura judía. Y asimismo, en la polinización y en el crecimiento van volando semillas que van germinando en distintas macetas. ¿Bien? Van volando semillas o asimismo abejitas y colibríes van llevando el polen y van germinando otras flores y van llevando esa palabra de Dios y ese mensaje de Dios a distintas macetas. ¿Bien? Ahora bien, no siempre nos damos cuenta y nos confundimos mucho qué es semilla y qué es maceta. Y ahí está el gran desafío que tenemos por delante. Yo no les estoy diciendo qué es una cosa y qué no es la otra. Creo que lo van a tener que buscar cada uno en su contexto. ¿Sí? Ustedes van a tener que están desafiados justamente a buscar qué elementos de la Biblia pertenecen más a la semilla que a la maceta. A lo que tiene que ver con la semilla, palabra de Dios, lo vamos a llamar normativo. Es decir, un mandato de Dios claro y muy concreto. Un mandato de Dios que no tiene mucha discusión por delante, que podemos identificarla como una voz directa sin mucha mediación humana. Cuando es contingente significa que es un mensaje o un mandato que está muy impregnado de la maceta. Es decir, que necesitamos analizarlo un poquitito más. Y no es de aplicación directa. Significa que ese mandato es, pero podría ser de otra manera. Y pongo el ejemplo claro del cerdo, o la circuncisión, que ya pusimos ese ejemplo. La circuncisión, como vemos, es muy importante en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo ve el elemento de la circuncisión y dice, bueno, la circuncisión sí, pero es espiritual. Sí, es la del corazón. Entonces ven cómo es la circuncisión, pero es de otra manera. Entonces, Pablo entendió que este elemento es más de maceta que de semilla. A eso le vamos a llamar un elemento contingente. Significa que es y puede ser de otra manera. Y vamos otra vez al chat, ¿sí? Y yo les pregunto, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Normativo o contingente? Normativo es 1, contingente es 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, parece que hay unidad, hay claridad, y que bueno, yo también pondría 1. Yo me sumo a esto y digo, creo que hay alguna serie de mandatos en la Biblia que son de una claridad y transparencia tremenda. Me parece que ahí no tenemos mucho intermediario humano y cultural en esos mandatos. Y amén por esos mandatos. ¿Sí? Amén por esos mandatos. Es decir, como decía John Stott, que se los dije, cuando logramos captar la voz de Dios de manera directa,
no nos queda más que obedecer. ¿Sí? No nos queda más que obedecer. Sin embargo, y el mismo John Stott lo dice, no todos los textos gozan de tanta transparencia. ¿Sí? No todos los textos gozan de tanta transparencia. Voy a poner otro ejemplo y pregunto. El mandato de usar velo. Normativo contingente. 1 normativo, 2 contingente. Vamos. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Genial. Excelente. Yo también apoyo esa idea, yo también apoyo esa lectura y digo sí, contingente. Creo que es contingente porque la misma iglesia así lo entendió, porque no usamos velo, o las mujeres no usan velo, aunque también los hombres usaban velo en la antigua Roma, ¿sí? Como un signo de autoridad. El emperador usó velo. Pero bueno, no usamos velo ni hombres ni mujeres en la actualidad en nuestras iglesias, lo que significa es que ese mandato podríamos, sí, justamente el pentecostalismo, gracias Carol, dice el pentecostalismo en Chile aún no usa velo, justamente porque está entendiendo que el mandato de velo es uno, es normativo. Pero ven cómo otros opinan, y opino de una manera personal, que hay un mandato que más pertenece a la cultura como elemento contingente que al mandato de Dios. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo, con otra pregunta. Sí, como el mandato, Berta Pavón dice, como el mandato de los vestidos o el tipo de vestimenta. Claramente el tipo de vestimenta va a estar va a ser un mandato netamente cultural. Cuando nosotros nos metemos en la cultura, y eso es a eso apuntaba con este ejemplo, ahora vamos a dar el espacio a la apertura del diálogo, pero cuando nosotros nos metemos en los estudios culturales, materiales arqueológicos, cultura comparada, estudiamos a los babilónicos, a los mesopotámicos, a los egipcios, nos damos cuenta que muchos de los mandatos de la Biblia son mandatos del tipo cultural. Bien, de pronto nos falta, y a eso apuntaba este ejercicio, nos falta más información cultural para darnos cuenta si ese mandato era un mandato cultural o era un mandato divino. ¿Por qué? Porque podremos encontrar, por ejemplo, una piedra de la cultura mesopotámica donde Dios manda a que las mujeres usen velo. Ese Dios ese mesopotámico. Entonces, claro, nos damos cuenta que más pertenece a la cultura. Vamos a pasar hacia las preguntas, pero antes de las preguntas, una consigna más. Respondiendo a la hermana de Ecuador que nos habló sobre el tema de la mujer. La superioridad del hombre sobre la mujer. ¿Es normativo o es contingente? 2, 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 ambos. ¿Alguien dice ambos? 2, 2, 2, 2, 2. ¿Qué asunto, no? ¿Qué asunto? ¿Para qué me metí en esta? Me preguntaría yo a mí mismo, ¿no? Ok, empezamos. Hoy es día en contingente. La creación, Dios pensó, Dios le dio la autoridad a los dos. Bueno, hay distintos comentarios. Lo importante acá es destacar, yo no voy hasta acá llegaría mi opinión al respecto. Yo lo que creo, ¿sí? Lo que creo es que en materia o elementos de superioridad masculina, uno traza una línea cultural en muchos pueblos y el 80, 90, 95% de los pueblos hay un mandato cultural de superioridad del hombre sobre la mujer. Lo que a mí me determinaría o lo que me daría a entender es que el tema de la cultura aquí impregna mucho. ¿Sí? Impregna mucho este mandato, está muy impregnado por cultura, porque pueblos que no conocían a Yahvé, pueblos que no conocían a Dios, pueblos antes de que se escribieran los textos bíblicos, mandaban y ordenaban el mandato de Dios sobre la mujer, y la mujer era parte
de los animales, de los esclavos, etcétera, ¿no? Entonces, cierro esta idea y vamos a las preguntas. Cierro esta idea con lo siguiente. Cuando uno más conoce de cultura comparada y de prácticas culturales, ¿sí?, de diversos pueblos, más puede tener herramientas para entender en la Biblia y en la palabra de Dios cuándo un elemento es contingente y cuándo un elemento es normativo y muy particular del mensaje de Dios. Cuándo es semilla y cuándo es maceta. Muchas veces nosotros traemos el mensaje de Dios con maceta incluida, ¿sí? Sin embargo, el llamado es justamente a tomar la semilla y dejar que esa semilla germine en distintos pueblos, en distinta cultura, y para ese trabajo va a requerir mucho respeto a las culturas diversas, pero mucho trabajo analítico de entender cuándo es normativo y cuándo es contingente. Eso lo vemos en traducción todo el tiempo, ¿sí? Eso lo vemos en traducción todo el tiempo. Porque ¿qué pasa cuando traducimos un ángel blanco como la nieve a pueblos amazónicos que nunca vieron la nieve? ¿Me explico? Y no tienen palabra para decir nieve, porque nunca vieron nieve. ¿Y cómo traducimos cuando decimos que Jesús es el cordero, cuando en su contexto en Alaska no hay corderos? ¿Sí? Hay venados. Entonces tenemos que hacer un trabajo de contextualización, un trabajo de entender cuándo ese elemento es normativo, cuándo es contingente, y cómo mediar con las culturas. Ahí articulamos el trabajo con el curso de traducción. ¿Sí? Vamos a dejar unos minutos para las preguntas. Leo dos preguntitas, si alguien quiere levantar la mano, adelante, mientras leo unas dos preguntitas. El análisis de lo normativo contingente es un proceso basado en el deber ser. De pronto, Berta, si estás por ahí, me puedes ampliar un poquito más la pregunta, tomar el micrófono, activar el micrófono y me amplias un poquitito la pregunta, que me parece que está buena, pero necesito un poquito más de claridad. Berta Pavón. ¿Estás por ahí, Berta? ¿De dónde eres? ¿No estás por ahí? Bueno. Estoy por aquí, muy bueno. ¡Ay, mi hermana! ¿Cómo le va? Sé que Adelante. no me había dado para el micrófono. Ok, Sí, dale. este tipo de análisis normativo y contingente, de verdad es que va un poquito para mí, un poquito complicado. Entonces, yo me pongo a analizar, bueno, entonces, este análisis normativo y contingente basado lógicamente dentro del contexto bíblico, se refiere al deber ser con referente al contexto bíblico, que es lo que un poco me confunde. Esa es mi pregunta. Gracias, Berta. Sí, de pronto a partir de este análisis hay muchas implicancias eclesiológicas y muchas implicancias de lo que le llamamos teología práctica, es decir, muchas implicancias en cómo vamos a practicar la fe. Bien, te pongo un ejemplo: que la mujer calle, dice, dice Pablo. ¿Esa que la mujer calle es un mandato de Dios o es un mandato propio de un contexto, de una circunstancia que Pablo está atendiendo, de un contexto cultural también? Nos habla de pronto, en algún momento lo podemos tocar, pero nos habla de los peinados. ¿Qué significan los peinados? Bueno, significan el contexto y la cultura, mujeres poderosas, mujeres que se imponen. Bueno, está hablando de esas mujeres. Sí, entonces cuando analizamos nos damos cuenta que está ese mandato, que es un mandato de Pablo, está muy lleno de cultura y está muy lleno de circunstancia. El Satamés lo va a llamar circunstancial, normativo y circunstancial. ¿Sí? Yo lo llamo contingente porque es un término más antropológico, pero normativo y circunstancial va a ser el término de Elsa. Circunstancial lo que significa es responde a una circunstancia, está respondiendo a esa circunstancia, no la podemos aplicar en todos lados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la coyuntura que está viviendo esa comunidad es una coyuntura muy particular.
no es la misma coyuntura que vive hoy nuestra iglesia, y no podemos hacer una traspolación tan directa, ¿no? Claramente que hacer esta distinción entre lo normativo y lo contingente nos va a traer muchos desafíos en la vida práctica, ¿sí? Muchos desafíos en la vida práctica. Pero bueno, yo personalmente les invitaría, como suelo decirle a los estudiantes, no sé si lavándome las manos o no, pero hablen con su pastor, les diría yo, y vean, y vean justamente en discernimiento con el Espíritu de Dios cómo resolvemos esto. Bien, pero más allá de las implicancias, es mi llamado como profesor de Biblia y trasfondo cultural a poner estos temas sobre el tapete, ¿sí? Porque son temas que agobian a muchas personas. Muchas mujeres, por ejemplo, yo he visto que han tenido mucha participación activa en las iglesias, pero por un mandato bíblico que de pronto no era tan normativo, era más contingente, pucha, se le ve arruinada la vida de fe a esa persona y termina desgastándose y cansándose, ¿no? Más allá de eso, no quiero entrar en las aplicaciones, sí quiero entrar al análisis, a la posibilidad que tenemos nosotros de analizar. Entonces, lo del deber ser te lo dejo, mi hermana Berta, te lo dejo a vos para que vos evalúes en oración y evalúes también en discernimiento qué es lo que debes hacer en tu vida de fe. ¿Sí? Mi hermano Eduardo, adelante, de Sí. Chile. Hola, profe, ¿se ¿Qué tal? escucha? ¿Cómo estás? Sí, te escucho muy Bien, bien. ¿Qué gracias a tal? Dios. ¿Cómo ¿Usted? estás? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Mire, mi pregunta iba con relación al matrimonio. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento encontramos casos de poligamia donde aparentemente son como válidos y quería saber de qué forma lo podemos tomar, si acaso normativo, contingente, porque es un tema que es súper importante y además yo creo que los mandatos de Dios muchas veces son trascendentales y trascenden cualquier tipo de cultura que exista, independiente sea o no cultura específica para algún pueblo en especial. Muchas gracias, Eduardo. Tocas un temón, ¿eh? Un temón tocas y no sé cómo voy a salir de esta, pero lo que te voy a decir, Eduardo, es que tenés toda la razón. Los modelos, y vamos a ser bien técnicos para no meternos en pastoralismo y para no meternos en teología práctica, pero los modelos de unión eh, que tenemos en la Biblia son muy diversos, sobre todo, no lo vamos a llamar modelo, perdón, permítame rectificar, los casos, porque no necesariamente constituyen un modelo para nosotros, ¿sí? Pero los casos que hay en la Biblia, pero son diversos, son diversos. Tenemos desde el caso de un, desde pareja o que practican poligamia, o las concubinas, ¿sí? Concubinas a lo loco. Tenemos Salomón, David, ¿sí? Con casos que por ahí resultan muy ajenos a la vida, a la monogamia clásica que pregona un poco nuestra realidad y nuestro contexto. Desde ya me permito aclarar, yo soy esposo, tengo una esposa, no tengo concubina, no tengo nada, soy esposo de una mujer y tengo 4 hijos, ¿sí? Me permito aclarar eso porque no estoy acá diciendo eh, que hay que salir a buscar otros modelos. Lo que sí digo es que los casos que se presentan son diversos, hasta el celibato. Porque Pablo, ¿qué dice? Y no se metan en esto de la pareja, porque van a romper su espiritualidad, porque van a distraerse del centro y el eje que es la espiritualidad y relación con Dios. Lean Corintios y van a entender que Pablo dice, mejor quédense así, solterito va mejor, solterito va mejor, y así se concentran directamente en las cosas del Señor. Bien, entonces tenemos una diversidad de casos tremendo. Con lo que vos estás preguntando, Eduardo, respondo de la siguiente manera.
A mí me pidieron no hace mucho dar una conferencia sobre el modelo de pareja que Dios quiere. Yo personalmente, desde mi sensibilidad cultural, les dije, perdónenme, llamen a algún pastor que les dé la charla, yo prefiero no darla, ¿sí? Prefiero no darla, porque yo lo que veo desde el análisis cultural es que tenemos muchos casos. Tantos casos que en el abordaje al matrimonio, la pareja, yo encuentro más elementos contingentes que elementos normativos, personalmente, ¿sí? Pero ya es una percepción ya muy personal, y lo digo ya con temor a Dios. ¿Qué quiero decir con temor a Dios? De que yo no quiero forzar el texto bíblico para decir lo que yo quiero decir, ¿sí? Personalmente ahí me permito citar cuando Esteban Bott, el jefe de traducciones de sociedades bíblicas, alguna vez le preguntaron algo donde hay mucha confusión y es un poquito oscuro. Esteban Bott dijo lo siguiente: yo prefiero no opinar porque es muy oscuro y hay muchas dudas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que uno cuando enseña en la iglesia habla en nombre de Dios, y yo no voy a hablar, perdónenme, y decir que Dios dice cuando yo no encuentro tanta claridad, ¿sí? Entonces yo le tengo temor a Dios y a la palabra de Dios, por eso hasta ahí llego, ¿sí? Entonces, mi hermano Eduardo, coincido con usted, hay muchos casos, es muy diverso, y hay muchos elementos que analizar, ¿sí? A trabajar. Esto nos llama a trabajar. Mi hermana Giselina, adelante. Desmu Desmútiese. Eso. Buenos días. ¿Qué ¿Me tal? ¿Cómo escucha? estás? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, gracias. Esto es un tema bastante amplio e interesante. Y con respecto a lo que estaba opinando mi hermano Eduardo, personalmente pienso que esos modelos que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de quienes han hecho uso de varias esposas y sus concubinas, pienso personalmente que era en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento. Y hoy, en el Nuevo Testamento, que estamos viviendo ahora, el tiempo de gracia, encontramos que esas prácticas es pecado. Bueno, es mi punto de vista. Gracias, Ahora, gracias. Sí, dale, por favor, dale. respecto a lo otro que quería preguntar, personalmente tuve, bueno, me metí a estudiar. Perdón, sintético, ¿no, mi hermana, para poder avanzar? Adelante. Oh, sí. Por ejemplo, se ve miembros en las iglesias que usan aretes, usan joyas y usan toda cosa, ¿no? Personalmente yo también usaba varios aretes anteriormente, pero cuando me metí a estudiar esto de teología, entonces encontré o tuve un encuentro personal con el Señor. Y esto de los aretes, yo no sé si será normativo o contingente, pero personalmente a mí el Señor me habló que esto es como lo de los aretes, como una esclavitud, porque en el tiempo antiguo estas personas que usaban aretes así o eran puestos, tenían los puestos los aretes, los ponían porque eran esclavos. Y hoy, yo no sé si estoy bien o mal, pero lo podría traducir a ser esclavos de Satanás, ¿no? No sé si estará bien esto, no sé cómo se lo podría tomar. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, claramente estamos tocando un tema de mucha sensibilidad. Yo lo que les quiero decir, es que es importante que seamos sensibles a que la voz de Dios permita responder a nuestro contexto. ¿Qué pasa si la Biblia señala de que algo no es pecado, pero nuestro contexto sí requiere señalar algo como pecado? Por ejemplo, ¿qué pasa si la Biblia no nos habla de la chicha de Jora? Porque no nos habla de la chicha de Jora, yo
desde mi humilde estudio del hebreo, nunca he escuchado la chicha de Jora en la Biblia. Pero ¿qué pasa si nuestro contexto, la chicha de Jora como práctica produce todo un caos y desarticulación de la familia que uno requiere como iglesia catalogarlo como pecado? Bueno, la iglesia tiene que en discernimiento seguir la voz de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios, y con humildad hacer su análisis, y si el contexto lo determina, y si la iglesia en consenso así lo cree, ya son cosas que exceden al análisis bíblico, ya son cosas que ya son, creo yo personalmente, atributos del Espíritu. ¿Sí? Atributos del Espíritu. Lo que quiero decir con esto es que no es fácil decir qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. ¿Sí? No es fácil decir, identificar en nuestra tradición cuando un elemento corresponde al pecado y cuando no. Por ejemplo, había un pastor de Estados Unidos que vino a evangelizar a Buenos Aires, y él cuando llegó habló sobre el pecado de tomar vino. El asunto cuando él llegó, o sea, cuando él tenía ya unos 15 años de evangelismo en Argentina, él se dio cuenta de que su prohibición de tomar vino era porque en Chicago el índice de alcoholismo había superado ya el 90%. Sin embargo, en el contexto de Buenos Aires, la gente no se alcoholizaba con vino. El vino era una práctica de élite o una práctica de una cultura muy refinada. Entonces no se vivía el alcoholismo que se vivía en Chicago. Entonces, él, como un evangelista, agarró y tuvo que entender que el contexto en el cual estaba evangelizando era un contexto distinto. En Chicago era relevante denominar el vino como pecado, y sí, porque el contexto lo demandaba. El contexto estaba demandando entender esa práctica como pecado porque la familia, la vida, la salud estaban siendo arruinadas. Sin embargo, no era lo mismo en Buenos Aires, la relevancia era otra. Con esto, lo que quiero señalar entonces, para poder un poquito cerrar este primer bloque, en parte lo hago respondiendo a los foros donde me han hablado de muchas cosas, sobre todo el último foro que mencioné, de la hermana Fátima. Bueno, ¿qué pasa cuando hay jerarquías idealizadas? ¿Qué pasa cuando hay mandatos divinizados? Bueno, justamente nosotros muchas veces vamos a tener que hacer este análisis entre lo normativo y lo contingente para poder entender con qué tipo de material estamos hablando. ¿Hay cultura en la Biblia? Sí lo hay. Sí lo hay. ¿Cómo analizamos? Bueno, en principio cada vez estudiando más cultura bíblica vamos a adquirir mejores herramientas. Cuando adquiramos mejores herramientas vamos a poder hacer un discernimiento entre qué texto es normativo y qué texto es contingente. Sin embargo, ya le aclaro, hay textos que no gozan de tanta claridad. ¿Sí? Hay textos que no gozan de tanta claridad. Personalmente, yo como profesor de Biblia, he viajado, he visitado muchas iglesias y soy muy respetuoso. Si hay alguna iglesia que me dice, no, pero esto es normativo, bueno, está bien, o sea, la iglesia sí lo entiende, y la iglesia sí lo discierne, y tienen claridad, bueno, adelante. Me explico, si ellos tienen la claridad, que lo hagan. Yo personalmente, si veo otra cosa, bueno, lo haré, lo comunicaré. Alma Orellana, último comentario y continuamos con la última sección de la clase. Hermana, demanda. Profesor, Sí. Buenos días. Desde Manta, Ecuador, los saludo. Le Un agradezco abrazo. mucho la enseñanza. Espero que esta respuesta que usted me dé me traiga mucha luz a mi práctica de fe en cuanto al trabajo con mujeres. Le hablo del texto de Jueces 19, que habla de una mujer que es la concubina de un levita y que luego es utilizada como un escudo para salvar la vida de dos hombres. ¿Esto es normativo o contingente? ¿Qué pasa si era costumbre de los pueblos
si venía alguien a pedir tener relaciones sexuales con un hombre, se lo consideraba al hombre de mayor valor, había que protegerlo por la ley de hospitalidad, o era y se ponía como escudo a la mujer, como salvadora, en este caso las dos mujeres, la la hija del anciano, como la mujer que era, no, para mí todavía no está claro si era la esposa, si era la amante, si era la compañera de vida, porque dice la concubina. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Muy bien, vemos que esta comunidad de aprendizaje, los compañeros y compañeras que están conectados, te respondan. Uno o dos, uno para normativo, dos para contingente. Mis hermanos, respóndanle a la compañera. Esta cuestión de escudarse, de entregar la vida de la mujer para salvar la vida del hombre, es contingente. Bueno, dicen dos, 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 contingente, muy bien, dos, 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 dos. Hermana, la comunidad de aprendizaje, los compañeros y compañeras que están aquí sintonizados, te responden que es dos, ¿sí? Lo que quiere decir entonces es que la comunidad que está aquí, los hermanos y hermanas que estamos reunidos, te estarían respondiendo de que no es un mandato de Dios de escudar el hombre su vida o salvar su vida matando o entregando a la mujer, menos cortándolo en 12 pedazos y repartiéndolo por Israel, por todo Israel, ¿no? Entonces, ahí estaría respondido por la misma comunidad de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a continuar hablando un poquito de las instituciones sociales, ¿sí? Cuando nosotros analizamos las instituciones sociales, nos damos cuenta de que bueno, las instituciones no son siempre las mismas. Vamos a ver un claro ejemplo de que tenemos una institución social, el hermano de Chile que recién compartió, nos habló del matrimonio. El matrimonio sería una institución social. Bueno, las instituciones sociales que tenemos en la Biblia son instituciones que nos permiten, en principio, digámoslo así, operar como sociedad. Todos tenemos instituciones. La sociedad tiene instituciones. ¿Por qué? Porque este abordaje, y el abordaje que voy a hacer en este momento, se llama abordaje funcionalista. El abordaje funcionalista nos habla de una sociedad como sistema. Toda sociedad es un sistema. Bien. Y el sistema requiere roles y funciones que mantengan el sistema como tal. Eso es parte del fenómeno humano y pertenece a un abordaje antropológico que se dio a principios de 1900, avanzados, 1900, 1930, 1940, que se llamó abordaje funcionalista. Este abordaje me interesa compartírselo porque el abordaje funcionalista justamente va a constituir gran parte del corpus material que tenemos de estudio cultural de la Biblia. ¿Sí? El corpus, y desde ya lo voy a anticipar, porque me gustaría que ustedes puedan conocer este material. Hay un libro de Roland de Vaux que se llama Instituciones del Antiguo Testamento. Yo ya les voy a mostrar una imagen de esta etapa para que puedan conocerlo. Pero es gran parte del material de estudio cultural que tenemos en la Biblia, gran parte del material que tenemos en el estudio bíblico, pertenece a este abordaje que es el funcionalista. Analiza roles y costumbres, ¿sí? Analiza jerarquías, y es una antropología netamente descriptiva. Cuando hablamos de
Cuando hablamos de instituciones, hablamos de distintos tipos de instituciones, ¿no? Puede ser familia, y acá un poquito resumo todo lo que se ha hablado en el foro, puede ser familia, acá tenemos a la nona, por lo menos en Argentina es muy importante la nona, es una institución en sí mismo, la nona, la abuela, todo se centra en sintonía a la nona, y la nona tiene autoridad. ¿Qué quiere que le diga? Si la nona lo dijo, se le obedece, ¿no? Diferente de otras culturas, donde a la abuela se la manda el geriátrico, me explico, ¿no? Entonces vemos que la nona, en tanto institución, tiene un rol y una función dentro del sistema. Tenemos celebraciones, se habló mucho del Inti Raymi, los amigos de Perú, Ecuador y Bolivia hablaron de Inti Raymi, celebraciones, son festividades que van estructurando el sistema y lo van ordenando. Tenemos costumbres, nos hablaron de sacarnos el sombrero, y tenemos roles en la sociedad, el juez, el policía, etc. Vamos a ver algunas de estas cuestiones dentro del texto bíblico. Y creo yo que una de los grandes ordenadoras, o de las grandes prácticas ordenadoras del sistema cultural judío o hebreo, son las fiestas, ¿sí? El Hag, como se le llama en hebreo, las fiestas. Específicamente la fiesta de peregrinación. ¿Qué significa las fiestas de peregrinación? Bueno, son fiestas, en principio, digamos, son tres fiestas que practicaba el judaísmo desde tiempos bíblicos, de peregrinación, es decir, que peregrinaban al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén no quedaba cerca, menos si no había un buen transporte, no quedaba cerca, así que había que ir cada cierto tiempo. Este templo de peregrinación marcaba mucho la vida, sobre todo la juventud, ¿sí? La juventud profesante. Muchas veces yo he recordado estas fiestas de peregrinación estando en Costa Rica, cuando veía la peregrinación a la Virgen, la Negrita, que se le llama en Costa Rica, pero yo me imagino que en Chile, en todos los pueblos hay una peregrinación donde toda la gente se mueve, y van todos los jóvenes, caminan 4 horas, 4 días, y va la policía acompañando. Acá creo que la Virgen de Quimindé, bueno, en Argentina es Luján, Guadalupe en México. Más allá de la cuestión religiosa, yo apunto netamente al fenómeno cultural, ¿sí? Apunto a ese fenómeno cultural, y veo en el análisis cultural comparado, veo una similitud, ¿no? Convoca mucho y estructura mucho el año estas fiestas de peregrinación. ¿Bien? Y el gran material que tenemos de los salmos y algunos testimonios aislados en la Torá y en los profetas responden a esto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el Salmo 134, vamos, siervos del Señor, bendigan al Señor, todos ustedes que están en su templo por las noches, eleven sus manos en el santuario, y bendigan al Señor, que el Señor, creador del cielo y la tierra, te bendiga desde el monte de Sión. ¿Sí? Estos salmos, desde el 120 hasta el 135, son los salmos de su vida, que se le llaman, son cánticos que han quedado como testimonio de esos peregrinar que hay del pueblo judío, del pueblo de Israel, hacia el templo de Jerusalén. ¿Sí? Ahora bien, una cuestión que llama la atención y que en principio dan un poquito cuenta de lo que el hermano de Chile nos señalaba,
de que hay variantes dentro del mismo texto de estas prácticas. ¿Por qué? Fíjense este texto, cuando dice las tres grandes fiestas, titula esta Biblia, la Dios habla hoy, dice, haz fiesta en mi honor 3 veces al año. Celebra la fiesta del pan sin levadura, ¿sí? Que sería, según este testimonio del Éxodo, sería la primera fiesta, la del pan sin levadura. Bien, y da las indicaciones para la celebración. Celebra también la fiesta de las cosechas. Ahora vamos a ver cuáles serían esas fiestas. De los primeros frutos de los que sembraste en el campo. Bien. Todos los hombres deben presentarse ante el Señor 3 veces al año. Vean cómo acá justamente está indicando que son 3 fiestas. Ahora, celebra la fiesta del pan sin levadura. Esa sería la primera celebración. Es interesante que no hable de la Pascua, ¿sí? Que no hable de la Pascua. ¿Por qué? Y acá es una pregunta interesante de términos culturales. ¿Por qué el libro de Éxodo en el capítulo 35, siendo que es uno de los testimonios más antiguos en cuestión de mandato de la fiesta, por qué no menciona el Pesaj, que es la fiesta de la Pascua? Bueno, la fiesta de la Pascua se practicaba en esta época, pero para el judaísmo no era considerado como la fiesta principal. ¿Sí? Cuando uno accede a la literatura rabínica de estos tiempos, puede darse cuenta que hay toda una discusión. ¿Sí? Hay toda una discusión interna. Hay toda una discusión entre ellos de decir, bueno, ¿qué practicamos? ¿Qué no? Pero bueno, es más importante esta, es más importante la otra. Aparece con el tiempo, ya en tiempos de Josías, aparecen algunas modificaciones. Y fíjense, Segunda de Reyes 23, 21, 23 dice, el rey ordenó a todo el pueblo que celebrara la Pascua en honor del Señor, según estaba escrito en el libro de la Alianza. Cuando se había celebrado una Pascua como esta, nunca se había celebrado una Pascua como esta desde la época de los caudillos que gobernaron en Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando en Jerusalén se celebró aquella Pascua en honor del Señor. Fíjense que a partir de esta reforma litúrgica, la reforma de Josías, se empieza a considerar la fiesta de la Pascua como una fiesta central, nodal y de alguna manera estructurante desde el punto de vista funcional y sistemático de lo que es el año y la práctica y la celebración en el judaísmo. Bueno, a partir de ahí a nosotros nos llegan ya prácticas instauradas. Cuando digo a nosotros, digo a los cristianos que leemos el Nuevo Testamento y nos habla mucho de la Pascua, ¿sí? Nos habla de un tiempo central para la vida de Jesús, incluso para lo que fue la última cena. ¿Bien? Entonces, sin embargo, como pudimos ver con el texto de Éxodo, la Pascua no siempre fue considerada como un texto, como una práctica tan obligatoria. Lo que nos da a entender es que ha sufrido una evolución. Con esto también respondo a lo que el hermano de Chile señalaba, ¿no? ¿Hay evoluciones, hay diferencias culturales dentro de la Biblia? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Para algunos textos, ¿qué hay que hacer con el extranjero? Hay que recibirlo, hay que asimilarlo, hay que acogerlo. Para otros textos, probablemente en una discusión interna del judaísmo, al extranjero hay que expulsarlo. Fíjense el libro de Esdras. ¿Sí? Capítulo 9 y 10. A los extranjeros hay que expulsarlos. Por esa razón,
Fíjense la disputa entre Pablo y Pedro. ¿Hay discusión interna o no hay discusión interna? ¿Hay diferencias en las prácticas? Claro que hay diferencias. Yo creo que en general podríamos decir eso. Digamos, la semilla es el tronco, es el mensaje de fe que está hilando el texto bíblico y está como eje central. Pero humanamente hay diferencias, porque por eso tenemos un montón de denominaciones en nuestras iglesias hoy. También lo tenía el judaísmo. Lean los textos rabínicos, lean las discusiones rabínicas, lean el Talmud que se mencionó en la clase anterior. Justamente lo que van a ver es una recopilación de discusiones donde justamente los humanos discuten y discutimos, y creo que es una realidad actual, cómo llevar mejor nuestra vida de fe. ¿Cuál sería la práctica que más se ajusta a los propósitos de Dios? ¿No? Muy bien, el Pesaj, digamos algo, entonces son 3 prácticas. El Pesaj se unió con la fiesta de los panes sin levadura, se fusionó. Al principio estaban las fiestas del pan sin levadura, bueno, se terminó fusionando, podemos ver ese progreso cultural, se terminó fusionando la práctica, y finalmente lo que se dice es que se comienza con un descanso, con un día sabático, se tiene toda la semana para una vida normal, pero no se come nada que no tenga levadura. Hasta el día de hoy los rabinos salen a los restaurantes a dar certificaciones kosher, justamente para asegurar de que no se coma nada ni se toque levadura, porque está prohibido, ¿no? Y se cierra con una festividad también en un sábado. Se habla en el texto bíblico de una consumación total del cordero, y algunas cuestiones ya más del carácter pintoresco, exactamente como lo han hecho ustedes con sus prácticas culturales, señalándome un montón de festividades que fueron muy interesantes. Bueno, de esta misma manera tenemos muy pintorescas estas fiestas. Quien visita Israel en esta época se va a dar cuenta que es un día muy especial y todo está preparado y diseñado para festejar el Pesaj. Bien, se recuerda el éxodo y la liberación, hay un elemento muy importante. La otra festividad que tenemos aquí es el Shavuot, que son las fiestas de la semana. Acá lo que se conmemora es ese tiempo en que el pueblo de Israel esperó la ley. Esta festividad tenía mucha raíz agrícola, se le llamaba la fiesta de la cosecha, pero en el paso y en la historia de estas festividades terminaron fusionándose con la fe. Tenían un origen en su práctica concreta, tenían un origen de fiesta de agricultura, pero termina fusionándose con la fe. Pasa lo mismo con el Inti Raymi, ¿sí? Pasa lo mismo con el Inti Raymi. ¿Qué es el Inti Raymi? Bueno, el Inti Raymi en principio es una festividad agrícola, igual que el Muyu Raymi, igual que el Inti Raymi. Son festividades donde o se celebra la preparación de la tierra para sembrar, o se celebra la cosecha. ¿Me explico? Pero el Inti Raymi después va tomando un carácter en la historia andina, va tomando un carácter más de adoración a una divinidad, al dios Inti, al sol, que con su energía y calor genera la germinación, etc. ¿No? Pero justamente esa práctica es agrícola y termina siendo parte de una espiritualidad andina. Acá pasa algo, digamos, netamente cultural muy parecido, donde la fiesta tiene un origen agrícola, pero termina, o bueno, de agricultura más que agrícola, y termina justamente fusionándose con un tiempo de espera, ¿sí? Es un tiempo de espera, un tiempo donde las personas, el judaísmo se prepara para recibir la Torá y recuerda ese tiempo de espera del regreso de Moisés con la ley. Muchos se durmieron, cuenta el Éxodo que muchos se durmieron, por esa razón el judaísmo en su práctica se desvela
y tiene un tiempo de vigilia como símbolo de remendar aquella falla en la fe y la espiritualidad donde se quedaron dormidos. ¿Bien? Entonces, esa sería la segunda festividad que ordena el calendario de celebración. ¿Bien? El último es el Sukkot, donde la Sukkah, que es la tienda, la fiesta de las tiendas, de las carpas, Sukkot es el plural, las tiendas, las carpas, se recuerda el peregrinaje, y se trata de armar una tienda, una carpa, bueno, ahora lo hacen dentro del departamento, durante una semana recordando al tiempo de peregrinar. En esa carpa se vive un tiempo de mucha espiritualidad, se lee la Torá, se elevan oraciones, entonces es más que digámoslo así, lo simpático de armar una carpa, también se arma una carpa para prácticas litúrgicas. Bueno, esto en cuanto a una institución o instituciones vinculadas a la celebración. Pero las instituciones no son solo vinculadas a la celebración. Ya vimos que hay instituciones sociales que regulan la sociedad, no solo en materia de celebración, también en cuestiones familiares. La cuestión familiar lo va a tratar más adelante la profesora Marisol Alé, ¿sí? Pero instituciones justamente son aquellas que van regulando y dándole función al sistema. Bien, veamos otro ejemplo de institución ya vinculado a la costumbre, ¿sí? Vinculado a la costumbre. Y como se tocó un poquito el tema, me parece, sobre Lot, valdría también la pena hablar un poquito sobre Sodoma y Gomorra desde la óptica cultural. Vamos a tocar el tema la próxima clase, específicamente sobre Sodoma y Gomorra. Sin embargo, lo que vamos a ver desde el análisis funcionalista, es acá el elemento de la costumbre. La costumbre es reguladora de toda sociedad. Si hay algún abogado aquí, no me dejará mentir, puesto que la costumbre es fuente del derecho, según la tradición y según los abogados lo saben. La costumbre es fuente del derecho, y la costumbre termina determinando un poco, digamos, yo no sé si intencionalmente, pero termina determinando la legislación, ¿sí? La costumbre antecede a la legislación. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra desde el aspecto cultural? ¿Sí? Yo acá no hago ningún abordaje para la práctica pastoral, simplemente un análisis cultural. Bueno, en antropología se acostumbra tener informantes, tener personas que te ayuden en la etnografía. Pero están fallecidos mis informantes, puesto que son profetas y personajes bíblicos, ¿sí? Pero veamos el rastro que deja intrabíblico la cuestión de Sodoma y Gomorra. Veamos un informante aquí, que es el mismo libro del Génesis. Fíjense, dice: el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. ¿Sí? Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: mi señor, por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol, ya que han pasado por donde vive este servidor suyo. Les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bien, este texto es de Génesis, dice: bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham
entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara, rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor becerro y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además de becerro, Abraham le ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Este texto está antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y es un texto que está generando un contraste en la recepción de estas personas foráneas. Bien, vamos a preguntarle entonces a Ezequiel, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Ezequiel dice, yo el Señor lo juro por mi vida, ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron lo que tú y tus aldeas han hecho. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia y de alimentos, y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso la destruí, como has visto. Interesante. Interesante que el pecado de Sodoma y Gomorra, alguien podría decir uno de los pecados, bueno, está bien, pero el pecado que destaca Ezequiel es un pecado de no ayudar al pobre y al necesitado. Personalmente no lo tenía yo muy esto como destacado. Cuando yo he hecho mis estudios de joven, de adolescente de Sodoma y Gomorra, me llamaba la atención otra cosa. Pero a Ezequiel le llama la atención esto, al libro de Ezequiel. Veamos Jesús. Dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalia, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merecen, ustedes nada perderán. ¿Sí? Y si no los reciben, ni los quieren ir, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio del castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Interesante que tanto para Ezequiel y tanto para Jesús, la memoria de la aberración de Sodoma y Gomorra está vinculado a una práctica de recepción del extranjero, del pobre, del necesitado. ¿Sí? En la memoria de ellos lo que les parece barbárico es el no haber recibido como corresponde a los foráneos. Y acá hago una pregunta práctica y un consejo para sus estudios. ¿Sí? Yo les dije que personalmente quiero entregarles herramientas. De mí no van a recibir guías pastorales de cómo vivir la fe, sino herramientas de dónde conseguir ayuda y cómo pregar con textos de dificultad cultural. Por esa razón, yo les aconsejo que para trabajos del tipo de instituciones, trabajen la obra Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux. Es un clásico. Realmente dudo que quien no haya pasado por un seminario no lo conozca, digamos. Todos, alguna vez que hemos estudiado, hemos trabajado en instituciones del Antiguo Testamento. Bueno, yo he dado clases ya por varios años en seminarios y sigo creyendo que este libro es realmente muy valioso.
aunque ya está viejito. Bien, Roland de Vaux fue uno de los arqueólogos y estudios de la cultura más importantes que ha tenido los últimos tiempos, digo los últimos 100 años, y el impacto de esta información trasciende a todos los diccionarios y comentarios, ¿sí? Cuando ustedes reciban un comentario, van a citar a Roland de Vaux. Roland de Vaux tiene muchas instituciones, muchos abordajes, y Roland de Vaux lo que va a decir, y lo voy a leer rápido, así pasamos al tiempo de pregunta, va a hablar sobre la ley de la hospitalidad. Dice, como ya dejamos dicho, la hospitalidad es una necesidad de la vida en el desierto. Fíjense cómo comenzamos con esto la clase y terminamos con esto. La geografía determina la cultura. Es algo propio de la vida del desierto. Dice, necesidad que ha venido a ser una virtud y una de las más estimadas entre los nómadas. El huésped es sagrado. Recibirle es un honor por el que se rivaliza, pero que normalmente corresponde al sheikh. Él lo compara mucho con la cultura árabe que está analizando también. El forastero puede disfrutar de esta hospitalidad durante 3 días, y cuando se marcha todavía se le debe protección cuya duración es variable. En algunas tribus, hasta que haya salido de su vientre la sal que ha comido. Bien, fíjense. En las grandes tribus como los Ruala de Siria, durante otros 3 días en un radio de 150 kilómetros. Hay algunos pueblos que ya lo tienen estipulado. Espontáneamente se presenta a la memoria los paralelos del Antiguo Testamento, bueno, y cita ahí los textos. Tienen ahí, digamos, para analizar textos y testimonios etnográficos de mucho valor. Va a hablar del Ger, aquí en este caso, de la institución del Ger. El Ger es el extranjero, y el valor que tiene el Ger para toda la teología y la cultura del Antiguo Testamento vale la pena analizar. El libro de, entonces, de instituciones del Antiguo Testamento es un libro que les recomiendo conseguir, porque es un libro que les va a ayudar a desentramar todo lo que tiene que ver con instituciones que operan como sistema cultural y son extranjeros, esclavos, mujeres, esposos, viudas, del aspecto militares, cómo era la milicia, cómo era la religión, sacerdotes, festividades, etc. ¿Sí? Todo el abordaje funcionalista se encuentra reflejada en esta obra. Bien, abrimos el tiempo de preguntas y con esto estaríamos terminando, mis hermanos. Humberto, dale, adelante. ¿Qué tal? Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo. Muchas gracias, felicitaciones por su metodología, la verdad que quedamos muy bien enseñados. En el tema de la Pascua y la Santa Cena, entendería yo que para nosotros la Santa Cena es normativa como tal, que la instituyó el Señor, pero mi pregunta va a usted o a la comunidad académica, el tema de darla a las personas bautizadas es más contingente, que de pronto la pueda tomar alguien que no esté bautizado, pero que frecuenta la iglesia. Gracias, Profe. gracias Humberto por esa... Niños, si nos deja dicho dónde les mandamos las manzanas, por Las favor. manzanas o los huevos. Gracias. Escucho tu acento de Colombia, así que cuando aterrice en Colombia te llamo. Bueno, muy bien. Es un tema, yo no sé por qué, pero muy sensible el tema de la Santa Cena. Yo te invito a que analices el texto de Primera de Corintios, y el asunto va a estar sobre el indigno. ¿Quién es indigno? Si vos te fijás los versículos anteriores, los indignos son los que se adelantan a comer la cena. Son unos glotones que agarran y empiezan a comer y no esperan al necesitado. Por eso Pablo les recuerda la institución de la cena y les dice, no coman de manera indigna en la cena.
y cuando termina de hablar de los indignos, hace un cierre y una conclusión. Por tanto, no se adelanten a comer la cena. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí, más que un análisis cultural, me parece que es un análisis ya de lectura y exégesis bíblica. No es muy complejo, te invito a que leas todo el pasaje de manera completa. Te vas a dar cuenta que los indignos son aquellos glotones que se adelantan y no dejan para el resto, no dejan al resto la cena del Señor. ¿Qué significa eso para el día de hoy? Ya te lo dejo para vos. Compartímelo en el chat de preguntas, analizalo y compartímelo. Yo quiero aprender de vos, mi hermano Humberto, a ver qué conclusión sacás. ¿Por qué? Porque cada uno va, desde su contexto, va a sacar una conclusión que responda a la necesidad que la iglesia está viviendo. Pero sí, yo creo que el indigno hay que repensarlo a la luz de aquellos glotones que comen y que no dejan comer a otros. Bien, esos son los indignos. Mi hermano Humberto, ahí me escribís, yo te voy a estar esperando, ¿sí? Si no me escribís, yo te voy a contactar directamente porque quiero conocer tu pensamiento. Mi hermano Eduardo, adelante. Sí, hola, profe, de nuevo. ¿Qué tal? Miren, tenía una duda porque con relación a lo que usted había dicho de Sodoma y Gomorra, Sí. el profe de la clase anterior, del otro ramo, De traducción. había de Fausto. traducción, ¿correcto? Uh-huh. Sí, nos había comentado que muchas veces las traducciones suavizaban los textos, Sí. ¿ya? Entonces, acá en el texto de Ezequiel hay una parte donde dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Bueno, eso es lo que dice en la Reina Valera 60. Entonces, mi pregunta es, quizá en esa traducción que tiene la Biblia Reina Valera, estaba viendo otras, pero no aparecía bien, como que igual había una suavización, digamos, de ahí de lo que podría haber sido lo que todos pensamos que es Sodoma y Gomorra, que es como una degeneración sexual, Sí. ¿no es cierto? Entonces yo creo que habría que un poco, no sé si usted ya lo hizo, como buscar qué realmente quiso decir con esa abominación delante de él que se generó por la soberbia de Sodoma y Gomorra. Dale, la semana que viene van a recibir el análisis estructural de la cultura. Hoy recibieron análisis funcional de la cultura. La semana que viene análisis estructural de la cultura. Y lo que nos va a desafiar el análisis cultural es, sí, dice abominaciones. Sí, hay un elemento sexual realmente, digámoslo así, haciendo un poquito caso a la palabra del hebreo, terroríficas. O sea, hay unas cosas, pero que son desastrosas. La pregunta es, ¿qué de esa práctica es desastrosa? Bien. ¿Por qué? Porque el impacto de una práctica va a estar dado por el contexto. Y vamos a decir algo acá, quedan unos minutos y empiezo a correr contra el tiempo, pero me parece que tiene que quedar muy claro. El significado de las palabras las da el contexto. No la da el diccionario y no la da nuestro contexto, sino el contexto bíblico. El significado de las palabras las da el contexto. ¿Por qué no el diccionario? Yo soy, y espero no chocar con el amigo Fausto Liriano que está dando la clase, pero bueno, yo soy culturalista. Los filólogos van a tener otra corriente de análisis y a veces chocamos un poquitito con los culturalistas. ¿Por qué? Porque los filólogos son personas que traducen o analizan desde el diccionario. ¿Qué significa la palabra? Sin embargo, los culturalistas lo analizamos desde el contexto. Si yo les digo pelota, la palabra pelota, hay algunos contextos que se van a parar así, se le van a parar los pelos. Pero en otro contexto es pelota de fútbol, pelota de vóley, pelota de básquetbol, ¿no? Pero en otros contextos yo digo bola, ¿no? Y ahí ya se van a parar los pelos otras personas, pero en otros países, en Costa Rica es bola. Bola de fútbol, bola de básquetbol, bola de tenis. Bien, así pasa con un montón de palabras, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Pasa con un montón de palabras y no pueden, el significado no lo da el diccionario, el significado lo da el contexto, ¿sí? El contexto y la práctica cultural de cada país, de cada cultura. Entonces,
Con eso lo que te quiero decir, el término abominación lo tenemos que ver desde el análisis cultural, no lo podemos ver desde el significado de la palabra, sino desde el contexto. Para eso nos va a ayudar mucho la clase que viene, ¿sí? Tenete un poquito de paciencia. Mi hermana Berta, y con esto terminamos la clase de hoy. Sí, adelante. Gracias, muy amable. Estamos hablando acerca de los extranjeros, ¿verdad? Lo que es hospedar al extranjero, tratarlo bien, darle alimento, ¿cierto? Está en el Antiguo Testamento. Es decir, ahí uno ve el beneficio que se le da mucho a los extranjeros y por ende, lógicamente la Biblia nos dice que debemos hacer lo mismo con el extranjero en esta época, ¿cierto? ¿Verdad? Pero hay una duda, pero en otra parte en Esdras dice, en Esdras 10, en la expulsión de las mujeres extranjeras, ¿ya? En donde se les expulsa a ellas porque son pecaminosas. Mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿por qué en una parte del Antiguo Testamento se le apoya mucho al extranjero y por qué en la otra se le expulsa como a las mujeres? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es algo parte cultural o tiene que ver algo con que ellos practicaron paganismo? Entonces, estoy como un poquito enredada No, porque perfecto. ¿Sí? Sí, gracias, ¿Sí? mi hermana. Sí, me parece que la observación es muy buena. La Biblia recoge muchos testimonios y muchas corrientes. Dentro de esas corrientes, por ejemplo, tenemos a una corriente que empieza a ocultar, por ejemplo, a Abraham como padre. Si se fijan, toda la Torá, Abraham, 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 Abraham. Pero ya en un momento de los profetas, Abraham se empieza a perder. ¿Sí? Se empieza a perder como figura. Y es el padre extranjero del pueblo de Israel. También tenemos la discusión, por ejemplo, de el padre de la salvación o de la liberación judía está casado con una madianita, cosa que no es problema. Pero ¿cuál es el asunto? Que para otras corrientes de un judaísmo un poquito más centrado en Jerusalén, no les sirve ni quieren al extranjero. Eso es una disputa. Por eso la literatura de Ruth es una literatura contestataria a aquellos judíos que no aceptan a los extranjeros. Ruth lo que termina diciendo en el último capítulo, los últimos versículos, dice, la génesis, el inicio de David es justamente un extranjero que abrazó la fe. Una extranjera que abrazó la fe. Por esa razón es que es importante entender que la Biblia también refleja un debate interno dentro del judaísmo. ¿Sí? La Biblia no es homogénea ni a nivel cultural ni a nivel de discurso. También hay discursos que están en conflicto, están en pugna y están en choque. Con esto lo que queremos lograr, y con esto concluyo, con esto lo que queremos lograr es que nosotros abramos un poquitito nuestras mentes, nuestras sensibilidades, para entender que la Biblia es más compleja a internas de lo que nosotros pensamos. Nos gustaría que la Biblia sea solo un trazo, solo una cultura, solo un pueblo, solo una práctica. Sería maravillosamente fácil, pero no lo es. Con esto lo que queremos lograr entonces es ampliar nuestra percepción y nuestra mirada cultural hacia la complejización. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, ahí cada uno tendrá que trabajarlo, discerniendo la voz de Dios y respondiendo a sus comunidades con una sensibilidad pastoral que esperamos que el Espíritu de Dios nos ponga. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Acuérdense, consulten a su coordinación local para identificar a qué grupo pertenecen, y tenemos esta semana entonces un trabajo de investigación de un término para que lo investiguen. Por favor, no copien y peguen de Google, trabajen, disciernan lo que van a escribir y no escriban más de 100 palabras, sino el resumen y la conclusión de sus trabajos y reflexiones. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, tengan una buena semana.